días. Nosotros somos, mi compañero Juan Eduardo y yo, Karina, vamos a exponer farmacología de la adicción del etanol y la nicotina. Siguen. Bien. Entendemos por adicción a la enfermedad física y psicoemocional que va a crear una dependencia o necesidad hacia una cierta sustancia. Los factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales van a estar relacionados con este circuito de la dependencia y va a estar caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación de la enfermedad. Antes de que continúen, les recuerdo a todo el grupo, que ahora más que nunca es muy importante su participación. Si algo de lo que les explican sus compañeros no entienden, por favor, inmediatamente pregunten, no se queden con las dudas. Adelante. Bueno, dentro de la adicción existen diferentes niveles, como es la experimentación, el uso, abuso y adicción. La experimentación es cuando una persona consume alguna sustancia nociva, por así decirlo, como ya sea alcohol, nicotina, marihuana o algún opioide. Pero... A ver, Juan, ¿por qué nociva? Bueno, nociva a la salud, porque puede causar efectos en el organismo cuando esta ingresa al organismo. Bueno, nada más como aclaración, desde hace muchos siglos Paracelso dijo que la actividad de un fármaco en el organismo dependía de la dosis, que todo fármaco que estaba en altas cantidades podría ser nocivo o tóxico para la salud. Pero bueno, en este caso, teóricamente, no en sí misma una sustancia es nociva o tóxica. Entonces tienen que tener en mente que esto depende de la cantidad que se use, que se administre, ¿sí? Sí. Hasta el mismo alcohol, sí. Adelante, por favor. Bueno, como decía, la experimentación es cuando una persona consume una sustancia, pero bueno, esto puede, ya sea o que la persona pueda seguir usando la sustancia o que quede en eso, en una experimentación y ya. Sigue el uso, que es cuando una persona sigue consumiendo esta sustancia, ya sea, no sé, cada 15 días o cada que va a una fiesta, por así decirlo, pero no hay como tal, esto no afecta a su comportamiento ni a sus círculos sociales o hay una afección en cuanto a su desempeño, en el trabajo, en la escuela, etcétera. El siguiente nivel es el abuso, que es cuando esta persona, aquí lo que define este nivel es que aquí sí ya hay una afección en cuanto a su desempeño, sus círculos sociales, etcétera. Y el último nivel es la adicción, cuando la persona ya está totalmente entregada al consumo de la sustancia, es decir, ya depende de ella y tiene la necesidad de seguir buscándola para consumirla. Bien, este esquema nos va a ayudar a comprender cómo es que la neurobiología de la adicción está dado por ciertos estímulos. Bueno, este circuito comienza con los estímulos. Perdón, ¿quién tiene el control de la presentación que nos pudiera ayudar con el señalador para que pudiéramos ir viendo el sitio en particular donde debemos enfocar nuestra atención? Sí, soy yo. ¿Sí? Bueno, procura, como conoces la presentación y de qué está hablando, pues tú ves señalando a qué cuadro se está refiriendo, para dónde va, etcétera. Por favor. Bueno, este circuito es... ¿Sí ven el puntero? Perdón. Sí se ve. Ok.
Este circuito es, digamos, bidireccional, por lo que cuanto más la estimulamos, más se va a reforzar el sistema de recompensa. Este se activa cuando realizamos cosas, estos estímulos de tipo natural, como por ejemplo comer, beber o incluso el sexo, ya que al sentir placer, o como por ejemplo el comer, nos va a permitir volver a repetir esta actividad y vamos a asegurar nuestra supervivencia. En el caso de la comida y el agua, pues es la supervivencia, y en el sexo, pues es la reproducción. Sin embargo, estímulos de tipo artificial, como las drogas de abuso, en este caso el alcohol o la nicotina, pueden llegar a activar este circuito, activando el área tegmental ventral, y esta va a tener, va a poder activar las vías mesocorticales y mesolímbicas, que son liberadoras de dopamina, lo que nos van a dar la experiencia placentera. Esto va a ser un refuerzo positivo y en un futuro vamos a querer repetir la experiencia, por lo que vamos a iniciar de nuevo con el circuito. Se cierra el círculo. A ver, regresa tantito, por favor. Miren, aquí entre los estímulos naturales dicen sexo, comida, bebida, pero bien se puede incluir, como para que lo tengan muy presente, la lectura, el estudio, la ganancia de conocimientos. También es un estímulo natural que corre por este circuito y que también, como lo señaló Karina, pues nos refuerza. Este circuito es para reforzar la conducta. Entonces, quienes hayan estudiado un libro, que lo hayan comprendido bien, cuando han estudiado matemáticas y de pronto comprenden muy bien un problema, este circuito se activa y nos refuerza también los hábitos de estudio. Entonces, para que entiendan por qué les da mucho gusto estudiar. Adelante. También el deporte influye ahí. Claro. Bueno, en cuanto a la neurobiología de la adicción, tenemos este pequeño esquema que para fines didácticos nos vamos a concentrar en el área tegmental ventral, en el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y la amígdala. Bueno, voy a estar cambiando entre 3 diapositivas. Todo comienza con la activación del área tegmental ventral, que es liberar dopamina. A ver, tranquilo, Juan. ¿Qué hay en el área tegmental ventral? Pues son circuitos neuronales que liberan diferentes neurotransmisores. No, recuerden que hay en los núcleos. La pura área tegmental ventral es un núcleo, y este núcleo fundamentalmente ¿qué encontramos ahí en ese círculo que dice BTA? Son neuronas dopaminérgicas. Sí, son los somas, ojo. Son los somas de las neuronas dopaminérgicas, y que, acorde con el esquema, las flechas verdes son las proyecciones de esos somas dopaminérgicos. Es decir, la línea de las flechas vendrían siendo los axones, imagínenselos, y pues la punta de la flecha, pues los pies terminales, que van a parar, como dijo Juan Eduardo, a esas zonas. Y allí, a donde llegan los pies terminales, es donde se libera la dopamina. ¿De acuerdo? Sí. Adelante. Bueno, como decía, esa dopamina va a otras regiones del cerebro o diversos núcleos, como es el núcleo accumbens. Bueno, en el núcleo accumbens de igual forma se libera otros neurotransmisores, como es el GABA. Este se va a encargar de inhibir otras regiones del cerebro y a su vez también puede inhibir el área tegmental ventral. Bueno, aquí tenemos otro esquema. Como podemos ver, a diferentes sustancias como nicotina, el alcohol o los
o algunos opioides van a producir diferentes efectos. A ver, ahí, nada más para fines de ejemplo de quienes van a hablar de cannabinoides y que decían que tenían problemas con los circuitos, vean que en este circuito que nos presentan Juan Eduardo y Karina, o Karina y Juan Eduardo, allí en este circuito dice cannabinoides, para que vean qué es lo que tienen que buscar. Gracias. Ahora sí, ya continúa, por favor. Sí. Bueno, durante la neurobiología de la adicción se van a producir 3 pasos. El primero va a ser la intoxicación, que bueno, es cuando consumimos la sustancia en dosis elevadas. Bueno, ¿qué podemos definir como intoxicación? En el caso del etanol, una intoxicación puede ser el efecto de la resaca, como suelen llamarlo, o incluso lagunas mentales. Seguido de esa fase sigue la abstinencia o el efecto negativo, que durante esta fase la amígdala tiene mucha relevancia, ya que durante esta fase la amígdala va a liberar hormonas de estrés, y en este punto la droga ya no va a ser para sentir placer, sino va a ser la vamos a necesitar para calmar los síntomas de la abstinencia. La última fase es la de anticipación, o la necesidad de buscar la droga. Durante esta ya es cuando el uso de la sustancia es crónica y se generan trastornos que nos provocan una necesidad de la sustancia. En esta última fase hay que enfatizar que en la corteza prefrontal se producen varios cambios, como, bueno, la corteza prefrontal es importante para la toma de decisiones, la planeación, y el uso crónico de una sustancia puede afectar esta región del cerebro. Como algunos estudios han demostrado que se disminuye el volumen de materia gris, se pierde un control ¿cómo se podría decir? Del juicio. ¿Sí? Lo que nos... ¿Sí? Bueno, del juicio, lo que nos lleva a una mala toma de decisiones. Así como también en la corteza prefrontal influye mucho la disminución del glutamato. El glutamato se asocia a la memoria y a los comportamientos perdón, se me fue la palabra. Los comportamientos de hábitos. Sí. Asimismo, durante la neurobiología de la adicción se han estudiado e hipotizado diversos mecanismos como de neuroadaptación, como es el reclutamiento de dinorfina. Este neurotransmisor es un péptido opiáceo y lo que va a hacer es disminuir la actividad dopaminérgica. Péptido opioide, según dijimos ayer. Opioide, perdón. Así como también va a reclutar diferentes neuronas adrenérgicas o las del factor liberador de corticotropina. Estos mecanismos de neuroadaptación lo que van a hacer es disminuir la actividad dopaminérgica, ya que, como vimos, el uso de las sustancias, lo que estamos haciendo al caer en una adicción es aumentar la actividad dopaminérgica, por lo que estamos activando el circuito de recompensa bastante bastantes veces, por así decirlo, y vamos a tener una sobreexcitación, por lo que nuestro organismo lo que va a hacer es por diversos mecanismos buscar la forma de disminuir esa sobreexcitación que se produce. No sé si mi compañera Karina quiera agregar algo. No, yo creo que lo del alcohol lo podemos checar más adelante. Ajá, nada más como para complementar la información, el hipocampo también
Una de las funciones es la integración de la información del espacio contextual y integrar también la información emocional de la amígdala y de los posteriores, por lo que esta información de tipo emocional contextual va a influir en el comportamiento como tipo conductas en la recompensa y aversión, y también su modelación va a afectar las respuestas locomotoras y conductas en la búsqueda de drogas. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Bueno, iniciamos con el etanol. Bueno, esta es la droga más antigua y probablemente contribuye a más mortalidad y morbilidad, costos de salud que las demás drogas. El consumo de las bebidas alcohólicas se ha documentado desde al menos 10.000 años antes de Cristo. Se sabe que los griegos, los romanos y los habitantes de Babilonia ya incorporaban el etanol en festivales religiosos y también lo consumían por placer. Hoy en día el trastorno por consumo de alcohol es uno de los trastornos psiquiátricos más predominantes a nivel mundial y muchos de ellos no llegan a tratarse clínicamente. El etanol, por así decirlo, es una sustancia adictiva poco potente porque en contraste con la mayoría de otras drogas con afinidades de proteínas específicas, tienen unas dosis en miligramos o en microgramos, y pues para que lleguemos a observar sus efectos, necesitamos consumirlo en gramos de etanol. A su vez, la complejidad y multitud de efectos que este puede inducir se debe a su estructura química sencilla, que le va a permitir interaccionar con grupos polares y grupos no polares de componentes de la membrana, lo que explica su solubilidad tanto en un entorno acuoso como en líquidos. Esta propiedad hace que el etanol pueda atravesar libremente la barrera hematoencefálica y se detecta en pocos minutos en el cerebro tras la ingesta del alcohol. Siguiente, por favor. Los receptores por los que, o más bien uno de los receptores por los que actúa es mediante el complejo receptor ionóforo GABA. Este complejo está ampliamente distribuido en todo el sistema nervioso central y su activación va a causar una apertura en los canales de cloruro, con la consiguiente hiperpolarización de la membrana y producción del potencial posináptico inhibidor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Lalo? Para ver el... Ajá. Como podemos ver, el alcohol se une al receptor, potenciando los efectos del neurotransmisor GABA, actuando directamente sobre sus receptores. Los efectos inhibidores van a incluir la sedación, pérdida de inhibiciones, relajación, y podría estar relacionado con la producción de algunos neuroesteroides. ¿Le puedes dar en la anterior tabla, por favor? La anterior, Lalo. Ok. La anterior, Lalo, para ver los receptores para opioides. Sí. El alcohol también va a ejercer efectos sobre el sistema de recompensa a través de los sistemas opioides. Este efecto va a estar mediado por la liberación de dopamina en el área tegmental y en el núcleo accumbens del sistema límbico. Le puedes dar a la siguiente. Después del receptor GABA está el mecanismo para los receptores para opioides. Los opioides van a activar en el sistema de recompensa de manera indirecta a través de dos acciones. El primero consiste en la unión de opioides a los receptores para opioides en el núcleo accumbens, y la segunda acción sería a través del sistema GABA, en donde los opioides van a inhibir a las neuronas GABAérgicas, dando como resultado la inhibición de la inhibición y permitiendo que las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral puedan
puedan liberar dopamina hacia el núcleo accumbens. El alcohol va a actuar sobre los receptores tipo mu en las neuronas GABAérgicas. Va a actuar directamente y esto va a hacer que se inhiban las neuronas GABAérgicas y otra vez la redundancia, damos como resultado la inhibición de la inhibición y digamos que la transmisión dopaminérgica va a aumentar los efectos en el núcleo accumbens. ¿Le puedes regresar otra vez a la tabla principal, por favor, Lalo? Los receptores serotonérgicos 5H3 también van a contribuir con los síntomas de bienestar y elevación del estado de ánimo observados en el consumo de alcohol, ya que algunos estudios han demostrado que la transmisión de serotonina aumenta después de la administración aguda de etanol. Esto es mediante una activación indirecta de las vías serotonérgicas y se observa que estos efectos de bienestar pueden ser atenuados por los antagonistas del receptor 5H3. ¿Le puedes dar a la siguiente, Lalo, porfa? Después de los receptores para opioides, vamos a observar los receptores tipo NMDA. Los receptores NMDA tienen un rol en la plasticidad neuronal, el aprendizaje y la memoria. La inhibición de estos receptores ionotrópicos va a conducir a una reducción de la neurotransmisión glutamatérgica excitadora. Sin embargo, digamos que la potenciación a largo plazo asociada a la activación del receptor NMDA está implicada en ciertos procesos de memoria y aprendizaje. Se ha demostrado que el etanol va a inhibir la potenciación a largo plazo de estos receptores en las neuronas del hipocampo. Por lo tanto, los episodios de pérdida de memoria transitoria que se observan cuando consumimos alcohol de manera aguda podrían estar relacionados con estas inhibiciones de estos receptores. Se sabe que el uso prolongado de alcohol va a conducir a un aumento de los receptores glutamatérgicos en el hipocampo. Durante la abstinencia del alcohol, todos estos receptores de glutamato que estaban acostumbrados a la presencia continua del alcohol y que estaban inhibidos, se van a volver hiperactivos y vamos a tener hiperexcitabilidad, por lo que esto puede contribuir a uno de los síntomas en el síndrome de abstinencia. Si le puedes regresar a la tabla. ¿Cuál síntoma? A los síntomas de... pues es que se ha sugerido que juega un papel importante en el síndrome de abstinencia alcohólica. Sí, entonces, bueno, como hay hipersensibilidad debido a la regulación ascendente de los receptores, pon por favor la figura que estábamos viendo. Aquí vean que la figura hasta el lado derecho dice hiperexcitabilidad y vean que el número de receptores al glutamato está muy aumentado en respuesta compensadora a que el alcohol bloquea la actividad de esos receptores. Entonces, cuando se retira el alcohol, como hay muchos receptores glutamatérgicos, entonces si se activan, incluso el sujeto puede caer en convulsiones. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, continúen. Sí, también el etanol se ha demostrado que inhibe los receptores tipo kainato y YAMPA. Y pues sí, nada más que les dije que tuvieran cuidado con esta palabra que está mal escrita aquí en la segunda columna, que dice inotrópico, no es inotrópico, les escribí ahí en la observación. Sí, ionotrópico. Sí, ionotrópico. Bien, siguiente, por favor, Lalo. También tenemos los receptores de endocannabinoides. La tolerancia y adicción al alcohol están relacionadas con este sistema. Este sistema consta de receptores de cannabinoides acoplados a proteínas G y también a cannabinoides endógenos como el araquidonil etanolamida y el 2-araquidonil glicerol. Los receptores CB1
se distribuyen ampliamente en el cerebro y se localizan en la terminal presináptica. Este receptor es el responsable de los principales efectos psicoactivos de los cannabinoides. Y el receptor CB2 va a mediar principalmente los efectos periféricos. Se ha apoyado la teoría de que la administración crónica de etanol va a aumentar las concentraciones de ésteres de ácidos grasos en el cerebro. Estos ésteres de ácidos grasos se utilizan para la producción de araquidonil etanolamida. Y también su degradación del araquidonil etanolamida ha sido inhibida por el etanol mediante el bloqueo de un transportador microsomal. Se han detectado también niveles aumentados del 2-araquidonilglicerol después de la exposición crónica de etanol. Uno de los principales efectos puede explicarse mediante la mayor densidad de receptores CB1 en determinadas regiones del cerebro. Por ejemplo, esta alta concentración de este receptor se puede encontrar en los ganglios basales y en el cerebelo, pudiendo ser responsable de la descoordinación motora inducida por el alcohol. La presencia del receptor CB1 en el hipocampo y en algunas regiones de la corteza cerebral puede explicar déficits cognitivos y amnesia. También se sabe que el uso prolongado de alcohol va a causar deficiencias detectables en la memoria, principalmente reduciendo la masa del hipocampo mediada por GABA. El hipocampo está relacionada con los recuerdos explícitos. Los recuerdos explícitos implican la recolección consciente de información. Por ejemplo, recordar lo que pasó la noche anterior. Las MAP son proteínas de señalización importante y un miembro de esta familia es el regulador de señales extracelulares ERK. La cascada de ERK se utiliza en todas las regiones del cerebro donde ocurre la plasticidad sináptica y su activación va a ser necesaria para la formación de nuevos recuerdos. Esta puede ser bloqueada por inhibidores, por lo que el bloqueo de la actividad de ERK en el hipocampo no va a dar como resultado la formación de nuevos recuerdos explícitos. Entonces, el consumo de excesivo de alcohol va a suprimir mediante la regulación de la actividad GABA, va a suprimir la formación de recuerdos explícitos. Otros efectos del alcohol es sobre los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales juegan un papel importante en la despolarización y repolarización celular. El alcohol va a actuar principalmente sobre estos canales de calcio tipo L, inhibiendo la apertura de estos canales. La menor entrada de calcio en la célula la vuelve menos excitable, además de que se va a inhibir la liberación de neurotransmisores. Un mayor número de estos canales se encuentra en el cerebelo. Por lo tanto, la adicción al alcohol en esta región puede explicar la descoordinación motora como la marcha inestable, los déficits de atención y la alteración de la regulación del sueño en la vigilia. También otro efecto importante implica la activación de los canales KIR, que son un tipo de canales de potasio. Sin embargo, el mecanismo molecular de esta activación no se comprende completamente, pero uno de los efectos biológicos que se mencionaban en un artículo era que había una alteración de la neurotransmisión. Siguiente, por favor, Lalo. Siguiente. Hasta farmacocinética. Bien. Debido a la gran área de superficie, la absorción se va a producir más rápidamente en el intestino delgado, un 80% en el duodeno y en el yeyuno y un 20% en el estómago. La presencia de alimentos va a hacer que la absorción del etanol sea más lenta. Y bueno, en la distribución, los niveles máximos en sangre encontrados de etanol ocurren
30 minutos después de la ingestión de etanol, cuando el estómago está vacío. La mujer habitualmente tiene una mayor proporción de grasa corporal en comparación con el volumen de distribución, y además va a tener una menor expresión de la enzima acetaldehído deshidrogenasa, que es la encargada de metabolizar al etanol en la mucosa gástrica. Por estos factores, la mujer va a alcanzar una mayor tasa de alcoholemia que el hombre al ingerir la misma cantidad de alcohol. El metabolismo del alcohol se da principalmente por la enzima alcohol deshidrogenasa. No alcohólicos es aproximadamente un 90 a un 95%. Después vamos a tener el sistema oxidativo microsomal del etanol por el citocromo P450 y el sistema de la catalasa peroxidasa. En el caso de la enzima aldehído deshidrogenasa, como podemos observar en el esquema de la derecha, el etanol primero va a ser metabolizado por la alcohol deshidrogenasa, y después se va a transformar a acetaldehído y luego a aldehído deshidrogenasa, y luego va a ser metabolizado por la aldehído deshidrogenasa. Aquí podemos observar que el disulfiram es un fármaco que puede inhibir esta enzima y vamos a tener mayor cantidad de acetaldehído, lo que puede aumentar los efectos tóxicos, y por consiguiente el disulfiram se puede utilizar como un fármaco de tipo terapia cognitivo-conductual, que vamos a explicar más adelante. Posteriormente, el ácido acético por la enzima tiosinasa se va a transformar a acetilcoenzima A, y bueno, de ahí va a estar involucrado con diferentes reacciones bioquímicas. Como podemos observar, hay una mayor proporción en relación de NAD reducido a NAD oxidado, por lo que el gran aumento de esta proporción de NAD reducido resultante de la oxidación del etanol va a tener ciertas consecuencias. Primero, el exceso de NAD reducido va a aumentar la reacción lactato-piruvato en la glucólisis, ya que al haber mayor cantidad de NAD reducido se va a favorecer la transformación de piruvato a lactato, lo que resulta en la acumulación de lactato y aumentando y contribuyendo a la acidosis metabólica. También se va a ver una actividad reducida en el ciclo de Krebs, ya que se necesita, digamos, NAD reducido para llevar a cabo varias reacciones enzimáticas. Además de que esta disminución del oxalacetato, porque el piruvato, digamos que no se va, o que hay una menor cantidad de piruvato, por lo anterior dicho, y por lo tanto también una disminución de oxalacetato, no digamos que no va, también pues va a llevar, como al ser sustrato del ciclo de Krebs, pues no se llevará a cabo esta reacción, y la acetilcoenzima A va a entrar primordialmente a la cetogénesis, formando cuerpos cetónicos. También se va a aumentar la cantidad del beta-hidroxibutyrato, exacerbando la acidosis láctica junto con el ácido láctico. Bien, aproximadamente el 2% del alcohol es eliminado sin biotransformarse por la orina, el sudor y la exhalación de los pulmones. Siguiente, por favor, Lalo. A ver, en esta tabla podemos observar diferentes bebidas y los gramos de alcohol absolutos por consumición. Podemos observar que las bebidas fermentadas son las que tienen menor graduación alcohólica y por consiguiente menor cantidad de gramos de alcohol absoluto. En este caso, la cerveza y la sidra son las que tienen menor graduación alcohólica. Haciendo un promedio, tomando como referencia 5 grados de alcohol, vamos a tener que consumimos 8 gramos de alcohol. En comparación con el ron, el whisky, que tiene pues una mayor graduación alcohólica de 40. A ver, tantito, Karina, por favor. Sí. A ver, hay un ruido de fondo que no deja escuchar bien, no sé de dónde proceda. Valentín.
Le apago el micrófono. Bueno, tú que puedes controlar eso, por favor. Perdón. Ya. Bueno, a ver, adelante, Karina. Sí, continuamos. Por lo que podemos observar, pues, las diferentes bebidas nos van a tener, vamos a consumir diferentes gramos de alcohol. O sea, por ejemplo, en una copa, si me tomo una copa de whisky, pues estaré consumiendo 16 gramos de alcohol. Lo doble que si me tomo un vaso de sidra o ahí como lo mencioné, una caña, que son 200 mililitros de cerveza. Siguiente, por favor, Lalo. Aquí podemos observar los signos y síntomas clínicos a diferentes concentraciones de alcohol en la sangre. Primero, cuando tenemos menos de 3 gramos por litro, no se van a demostrar alteraciones o esa puede ser muy leve. De 3 a 0.5 gramos por litro, la borrachera va a ser leve. Vamos a observar afectación del rendimiento psicomotor, disminución del campo visual, y esto, por ejemplo, con el cuadro de la derecha, lo podemos relacionar a que si nos tomáramos en bebedores, no, pues bebedores moderados, No como si nos tomáramos una cerveza, no progresionales, como si nos tomáramos un tercio de la cerveza. Si nos tomáramos, por ejemplo, 3 vasos o 3 copas de vino, que son aproximadamente en el hombre 0.47 a 0.60 gramos por litro, y en la mujer, como podemos observar, son más debido al volumen de distribución que expliqué anteriormente, pues vamos a observar los síntomas de una borrachera moderada, que es en la alteración de la coordinación manual, aumento en el tiempo de reacción, y bueno, aquí nos mencionan impulsividad y agresividad al volante, porque esta tabla principalmente está relacionada para, pues, digamos, fomentar que las personas que consumen alcohol no conduzcan. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, si nos tomáramos 3 vasos de brandy o aquí, como lo mencionan, un combinado, tendríamos en hombre 0.74 gramos por litro y en la mujer pues tendríamos 1.18 a 1.65. Y como observamos en la tabla de la izquierda, aquí ya estaríamos en una borrachera intensa. Tendríamos un deterioro grave del rendimiento psicomotor, visión borrosa, una discoordinación en los movimientos y reducción de la agudeza visual, etcétera. Si llegáramos a consumir más de, digamos, 3 copas de brandy o de combinado, como lo menciona la tabla, pues ya estaríamos en una borrachera completa. Y si consumimos de 3 a 5 gramos por litro, el coma y la imposibilidad de conducir, pues obvio, porque estamos en coma, ¿no? Y bueno, más de 5 gramos por litro, pues ya llegaremos a la muerte. En el caso de consumidores que no son frecuentes de alcohol o que son moderados, de 3 a 5 gramos, pues ya podríamos observar la muerte. Siguiente, por favor, Lalo. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Se me ha olvidado mencionar. No, compañera. ¿No? Ok. Bien, como ya observamos en general, pues los síntomas depresores en el sistema nervioso central van a alterar el equilibrio entre los neurotransmisores del sistema nervioso, porque se favorece la transmisión inhibidora y se disminuye la información excitadora. Obviamente estos efectos pues van a depender de la cantidad de sustancia ingerida. Y bueno, en el sistema renal o en el riñón lo que observamos por intoxicación aguda es la diuresis, ya que el etanol inhibe la liberación de la hormona antidiurética, lo que favorece una diuresis. En el caso de la hiperuricemia, es un aumento en el ácido úrico en sangre porque el ácido láctico compite con el ácido úrico para excretarse en el riñón. En el sistema reproductor, el etanol interfiere con la secreción de las hormonas luteinizantes. En el hombre están vinculadas con el apetito sexual. También se va a reducir la concentración sérica de testosterona,
por lo cual vamos a tener, digamos, un aumento en el apetito sexual, pero va a disminuir nuestra potencia sexual y la capacidad reproductiva. También va a haber una alteración, puede haber alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres, y en intoxicación crónica pues se ha observado disminución de la fertilidad, la libido, la lubricación vaginal, atrofia testicular y anormalidades en el ciclo menstrual, como ya lo mencioné. En el hígado, por intoxicación aguda, como lo vimos en el metabolismo, está la acidosis láctica, y de manera crónica va a haber una mayor actividad de la acetilcoenzima carboxilasa y por ende una producción de malonilcoenzima elevada. Esto va a llevar a la formación de ácidos grasos, se disminuye la beta-oxidación de los ácidos grasos y estos se van a acumular. Esto va a llevar a la formación de triacilglicéridos, superando su capacidad para exportarlos del hígado, acumulándose en el hígado, y se van a generar las lipoproteínas de muy baja densidad. Esta acumulación de lipoproteínas de muy baja densidad va a producir el hígado graso alcohólico. Se va a tener posterior a esto, si sigue, digamos, habiendo un consumo crónico de etanol, se va a tener lipotoxicidad y un estrés oxidativo, lo cual va a generar una reacción inflamatoria que conocemos como la hepatitis alcohólica, y con el paso del tiempo puede llevar a la fibrosis del hígado de manera irreversible y a la generación de la cirrosis hepática. Siguiente, por favor, Lalo. En el páncreas lo que observamos es hipoglucemia, ya que en intoxicaciones agudas, como aumenta la relación de NAD reducido, están inhibidas las principales rutas metabólicas productoras de energía, como la glucólisis o el ciclo de Krebs. La pancreatitis alcohólica aguda va a involucrar las células acinares. Esta se caracteriza aparición abrupta, dolor abdominal, náusea, vómito y niveles elevados de enzimas pancreáticas en suero o en orina. La pancreatitis crónica va a ser el resultado de la destrucción celular progresiva y la fibrosis de las células acinares. Esta hiperglucemia puede desarrollarse como una secuela de la pancreatitis, y pues a menudo requiere administración de insulina para controlar los niveles de insulina en sangre. En el sistema gastrointestinal vamos a observar la secreción ácido gástrica. Esta va a depender de la afectación de la barrera de la mucosa gástrica y de la concentración de ácido que va a entrar en contacto con la mucosa lesionada. También se sabe que muchos individuos con trastorno por consumo de alcohol van a padecen diarrea crónica causada por una mala absorción en el intestino delgado. Esto es porque las fisuras rectales, el prurito anal, que están asociadas con el consumo excesivo de alcohol, probablemente estén relacionados con la diarrea crónica, además de que esta diarrea crónica es causada por cambios estructurales y funcionales en el intestino delgado, como por ejemplo en la vellosidad del intestino. En el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides podemos tener alteración de la regulación endocrina y disminución de la temperatura, ya que el etanol va a tener sus efectos depresores en el hipotálamo, que es en el centro regulador de la temperatura, por lo que la temperatura nos puede disminuir. Como intoxicación crónica vamos a tener, podemos, digamos, llegar a generar hipotiroidismo y un retraso en el crecimiento en el caso de, digamos, los niños que son expuestos al alcohol a una edad temprana. Siguiente, por favor, Lalo. En el sistema óseo, en la intoxicación aguda, pues va a disminuir transitoriamente la hormona paratiroidea, lo que resulta en una pérdida de calcio. De manera crónica, hay una alteración en el metabolismo de la vitamina D, va a disminuir la absorción de calcio y por lo tanto va a haber una disminución en la densidad ósea y puede haber una mayor prevalencia en la osteoporosis. De manera, en el sistema pulmonar, el abuso crónico de alcohol causa daño oxidativo en los pulmones y el trastorno por consumo de alcohol va a aumentar el riesgo en el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la neumonía.
En el músculo esquelético, en intoxicación crónica, tenemos una pérdida de la masa muscular, ya que las fuertes dosis de etanol pueden dañar irreversiblemente al músculo. En el sistema cardiovascular, se sabe que en el consumo moderado del alcohol, de 20 a 30 gramos de etanol por día, ocasiona un aumento de las lipoproteínas de alta densidad, lo que conocemos como el colesterol bueno, porque transporta el colesterol de otras partes del cuerpo al hígado, y el hígado pues luego elimina el colesterol en el cuerpo. Entonces estas lipoproteínas de alta densidad se unen al colesterol y lo devuelven al hígado para la eliminación o el reprocesamiento, disminuyendo la acumulación de colesterol en las arterias, y esto también disminuye el riesgo de infarto. Sin embargo, en la intoxicación crónica o en el abuso de alcohol, la ingesta elevada aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular porque causa arritmias cardíacas, formación de trombos, eleva la presión arterial, y también en la presión arterial sistólica hay un aumento. También tenemos alteraciones en el tono arterial cerebral. Siguiente, por favor, Lalo. Bien, la ingesta aguda de alcohol con fármacos depresores del sistema nervioso central, como lo son pues los sedativos, los ansiolíticos, los antidepresivos, van a producir un mayor efecto, porque además de la inhibición del metabolismo de estos fármacos por el etanol, porque digamos que el hígado está concentrando toda su energía en metabolizar el etanol, y por lo tanto va a aumentar la biodisponibilidad de estos fármacos. Además de eso, se va a potenciar el efecto depresor de los fármacos junto con el alcohol. Sin embargo, la administración crónica va a actuar como un inductor enzimático, el etanol, particularmente del citocromo P12C1, aumentando el ritmo de metabolismo de algunos fármacos como la warfarina, las benzodiazepinas y también los barbitúricos, por lo que vamos a tener que consumir unas dosis más elevadas de estos fármacos para observar el efecto. En el caso de los antibióticos, digamos que si consumimos, por ejemplo, antiparasitarios como el metronidazol, en el caso también de tratamiento para la diabetes como la tolbutamida, o antibióticos de tipo cefalosporinas de la tercera generación, vamos a observar un efecto tipo antabús, que es el de náuseas, vómito, dolor de cabeza y hasta convulsiones, ya que el citocromo P12C1 va a priorizar el metabolismo de estos fármacos y se van a potenciar los efectos tóxicos del alcohol. El siguiente, por favor, Lalo. El antabús es el disulfiram del que les habló anteriormente. Bueno, también en el caso del etanol, también reacciona con otros tipos de fármacos, como son los antihistamínicos, que son para tratar las reacciones alérgicas. No reacciona, interacciona. Bueno, interacciona. Antihistamínicos, antipsicóticos, antiepilépticos, los fármacos que son para el sistema cardiovascular, analgésicos de tipo narcóticos y no narcóticos. En algunos va a incrementar sus efectos sedantes, como es en el caso de antihistamínicos y antipsicóticos. Esto es peligroso, ya que, bueno, de hecho, siempre que nos recetan este tipo de medicamentos, lo primero que nos dice el médico es que no tomemos alcohol mientras estemos bajo la administración de estos fármacos. Bueno, ¿esto por qué? Porque si estamos consumiendo alcohol y este tipo de fármacos al mismo tiempo, podemos provocar
otro tipo de situaciones, como al incrementar su efecto sedante. No sé si vamos manejando después, bueno, en un caso hipotético, si vamos manejando después de una fiesta, con lo cual no debería pasar, pero pues sabemos que mucha gente es inconsciente y lo hace de todos modos. Estos se pueden quedar dormidos y provocan accidentes, ya sea que puedan chocar con otras personas o incluso ellos mismos puedan perder la vida. En el caso de los antiepilépticos, aumenta sus efectos secundarios, como también incrementa el riesgo de una crisis epiléptica debido a que disminuye su eficacia. ¿Qué ibas a decir, Karina? No, sí, está bien. Sí. En el caso de los fármacos que actúan en el sistema cardiovascular, pueden provocar mareos o la dificultad para seguir de pie. También disminuyen la efectividad de fármacos como el propranolol. En el caso de los analgésicos narcóticos, también aumenta el efecto sedante, y en este caso existe un gran riesgo de provocar la muerte por sobredosis. En analgésicos no narcóticos, como incluso la aspirina, puede provocar hemorragias, ya que potencia su efecto anticoagulante, y si tenemos un sangrado interno, como es el sangrado estomacal, pues esta herida no va a sanar y podemos tener un riesgo muy grave al perder sangre. También se incrementa el riesgo de la intoxicación por alcohol y el daño hepático. Bien, aquí tenemos algunos, tenemos el síndrome de abstinencia por alcohol. Se sabe que pues los consumidores crónicos del alcohol van a adquirir tolerancia y también van a desarrollar un estado de dependencia física. Esto a menudo pues los lleva a beber constantemente para estar restaurando los niveles de alcohol en la sangre. La dependencia se define por un síndrome de abstinencia presentado varias horas o días después de que finaliza el consumo del alcohol. Los síntomas y la gravedad están determinados por la cantidad y la duración del consumo de la bebida. Van a incluir cambios por interrupción del sueño, activación del sistema nervioso autónomo, que son los temblores, y en casos graves las convulsiones. Además, días después de la abstinencia se puede presentar el delirium tremens, que son alucinaciones, delirios, taquicardia y una fiebre, digamos que potencialmente pues mortal. Siguiente, Lalo, por favor. En la farmacoterapia del alcoholismo, pues lo primero que tenemos es la desintoxicación. Este sería el primer paso del tratamiento. La abstinencia completa es pues el objetivo del tratamiento a largo plazo, y esto se puede lograr mediante la combinación de fármacos como el disulfiram, que mencionaba anteriormente. Este ha sido útil porque se enfocan en un esfuerzo de tipo o en una terapia de tipo cognitivo-conductual, ya que el disulfiram bloquea la aldehído deshidrogenasa, lo que resulta en la acumulación de acetaldehído, y se potencian pues los efectos tóxicos del etanol, porque por ejemplo, si nosotros estamos siendo administrados con disulfiram y consumimos etanol, lo que va a resultar es una desagradable reacción de enrojecimiento, náuseas, mareos, vómito, incluso, a dosis más altas del etanol se pueden observar dificultades respiratorias, sudoración, dolor en el pecho, entre otras. La naltrexona es un antagonista de los receptores opiácidos tipo mu, que bloquea las propiedades del alcohol, de la activación de las endorfinas. También está pues
obviamente aprobada para el tratamiento de dependencia de opioides, perdón. Y bueno, por lo general se administra una dosis de 50 miligramos por día. El acamprosato es un inhibidor competitivo del receptor de glutamato tipo NMDA y este parece normalizar la neurotransmisión desregulada por la administración crónica del etanol. De este modo se atenúan los mecanismos que van a conducir a la recaída. Siguiente, por favor, Lalo. Bueno, en esta tabla tenemos medicamentos que no han sido aprobados por la FDA, pero que son utilizados en Europa para el tratamiento del trastorno por consumo del alcohol. La gabapentina es utilizada para ataques epilépticos. Esta va a interactuar con los canales neuronales de calcio dependientes de voltaje. Y bueno, se ha demostrado que disminuye el consumo intenso de los adultos dependientes de etanol. La vareniciclina, esta está aprobada para disminuir el consumo de alcohol. Y bueno, también se ha demostrado que disminuye los altos niveles de adicción. El nalmefeno es un antagonista de los receptores opioides, es estructuralmente similar a la naltrexona. Está aprobado en Europa para reducir el consumo excesivo del alcohol. Y el baclofeno, es utilizado en Francia y ha demostrado resultados positivos para el tratamiento del trastorno por consumo de etanol. Este es un agonista del receptor GABAB. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Bueno, a mí solo me gustaría aclarar de la vareniclina, sí ya fue aprobada por la FDA. De hecho, la vamos a retomar más adelante como parte del tratamiento de la nicotina. Bueno, uno de sus efectos adversos era que potenciaba los pensamientos suicidas en algunos pacientes. ¿Preguntas para sus compañeros? No hay preguntas, avanzamos. Bueno, la nicotina. ¿Qué es la nicotina? La nicotina es un alcaloide líquido natural de naturaleza incolora y volátil. También su pH es ligeramente básico, alrededor de 8. Es polar y soluble en agua. Esta se encuentra principalmente en las hojas de tabaco. El tabaco también, se comercializa en diferentes presentaciones, ya sea que en los productos que se fuman o se inhalan, como los cigarrillos, cigarros, también las soluciones en dispositivos de vapeo, o también se pueden fumar las hojas secas en las jucas. Productos que no se requieren fumar, productos sin humo, está el tabaco para mascar, el snuff, que es, el snuff, el lip y el snuff son formas de tabaco molido que se administran oralmente. El metabolismo de la nicotina en humanos, principalmente se da por la enzima citocromo P450 2A6, abreviada como CYP 2A6. Esta enzima es la encargada de convertir la nicotina en cotinina. La cotinina es tiene una gran importancia, ya que esta se utiliza como el marcador para saber si una persona si una persona ingirió o consumió nicotina. La cotinina tiene una vida media de 7 a 14 horas, mientras que la nicotina tiene una vida media de 1 a 4 horas en el sistema. Otro de los metabolitos importantes que también se puede utilizar como marcador para saber si una persona consumió nicotina es el 1N-óxido de nicotina. Como podemos ver, hay muchos productos metabólicos que surgen a partir de la nicotina, pero como lo mencioné, los más importantes son la cotinina y el óxido de nicotina. El 1N-óxido de nicotina. Y la principal enzima es la citocromo P450 2A6. Esta enzima se secreta en el hígado.
En cuanto a la absorción de la nicotina, se absorbe fácilmente por el sistema respiratorio, como son las mucosas, los pulmones, etcétera. También las membranas bucales y la piel. En el estómago se absorbe en muy bajas cantidades y en el intestino se absorbe de forma eficiente. En cuanto a su distribución, la nicotina puede atravesar la barrera hematoencefálica, así como la placenta. Es por eso que no se debe de fumar cuando una mujer está embarazada. La modificación de la nicotina en el cuerpo se da por medio del hígado, los riñones y el pulmón. Como dije, principalmente en el hígado, por acción de la enzima CYP2A6 o citocromo P450 2A6. Su eliminación principalmente es renal, así como también se puede eliminar por medio de la leche materna cuando una mujer está lactando. Si una mujer que está lactando fuma, puede eliminar la nicotina por medio de su leche. Es por eso que tampoco se debe fumar después de que se tuvo un hijo y se está alimentando al mismo. En cuanto a esto, hay una predisposición genética a la adicción a la nicotina que voy a mencionar más adelante. Pero esto también influye mucho en la adicción. En cuanto a los efectos de la nicotina, tiene diversos efectos como lo dijo el profesor, a diferentes dosis. A dosis bajas en el sistema nervioso periférico va a estimular las células ganglionares, facilita la transmisión de impulsos y por medio de la médula suprarrenal va a secretar catecolaminas como son la dopamina, noradrenalina y la adrenalina. Estas catecolaminas van a tener diferentes efectos que pueden provocar otras acciones en diferentes sistemas, como es el sistema cardiovascular. En cuanto al sistema nervioso central, me faltó mencionar a dosis altas, también está el bloqueo de la transmisión de impulsos y también tiene una acción doble en cuanto a la médula suprarrenal. A dosis bajas secreta catecolaminas, mientras que a dosis altas evita su secreción, así como también estimula los diversos receptores sensoriales, como son los mecanorreceptores, quimiorreceptores, receptores del dolor y temperatura. En el sistema nervioso central, a dosis bajas produce un efecto analgésico y un aumento del ritmo respiratorio por acción de la excitación de los quimiorreceptores de los cuerpos carotidio y aórtico. A dosis altas puede provocar temblores y convulsiones e insuficiencia respiratoria, así como la tolerancia que se da por el aumento de la densidad de receptores nicotínicos. En el sistema cardiovascular, estimula los ganglios simpáticos y la médula suprarrenal, produciendo un incremento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También por activación de los quimiorreceptores de los cuerpos aórticos y carotidios, produce una respuesta simpaticomimética a la nicotina, así como vasoconstricción, taquicardia y elevación de la presión arterial. En el sistema digestivo puede producir los efectos como son náusea, vómito y diarrea. Esto en personas que prueban por primera vez la nicotina, así como en personas que dejaron de consumir la nicotina y vuelven a consumirla. También incrementa el tono y la actividad motora del intestino. Es por eso que algunas personas después de fumar tienen ganas de ir al baño. En el sistema endocrino, generalmente en las glándulas exócrinas, estimula las secreciones salivales y bronquiales, así como también produce su inhibición. En cuanto a los receptores nicotínicos de acetilcolina, existen 3 receptores importantes, que son los de subtipo alfa 4 beta 2, alfa 3 beta 4 y alfa 7. Los receptores de tipo alfa 4 beta 2 y alfa 7 se encuentran principalmente en el sistema nervioso central. El alfa 4 beta 2 es
receptor predominante en el cerebro humano y este receptor es el importante en el mecanismo de adicción a la nicotina, ya que por este receptor se van a activar los mecanismos que liberan dopamina para el núcleo accumbens. También participa en la excitación presináptica y postsináptica neuronal, así como en los procesos de atención. De igual forma, el receptor alfa 7 participa en diferentes procesos como es de atención, aprendizaje, memoria, etcétera. La disfunción de este tipo de receptor se asocia con la esquizofrenia y el Alzheimer. También este receptor, el alfa 7, también se expresa en células de la respuesta inmune, por lo que se le asocia con los procesos de inflamación y neuroprotección. En cuanto a los receptores alfa 3 beta 4, estos median los efectos cardiovasculares, que como mencioné es la estimulación de los ganglios sensitivos autónomos, así como de la glándula suprarrenal. Bueno, aquí tenemos una imagen del área, como mencionamos al inicio de la exposición, está el área tegmental ventral y se encuentran los receptores del subtipo alfa 4 beta 2. Estos receptores lo que hacen cuando se une la nicotina a ellos es liberar la dopamina que va hacia el núcleo accumbens. Retomando un poco de lo que vimos, produce diferentes efectos y bueno, principalmente es esa, la estimulación de las neuronas dopaminérgicas hacia el núcleo accumbens. Aquí también tenemos una imagen de este tipo de receptores que se conforma por tres subunidades de beta 2 y 2 subunidades de alfa 4. En cuanto a estas subunidades, las subunidades beta 2 se asocian al comportamiento de la nicotina, ya que, bueno, en estudios que se realizaron en ratones, se suprimieron las subunidades beta 2 y, bueno, el efecto que observaron es que al suprimir este subtipo, esa subunidad, ya no se liberaba la dopamina. En cuanto a la subunidad alfa 4, estos están asociados con la sensibilidad a los efectos de la nicotina. ¿Qué sucede cuando una persona deja de consumir la nicotina? Bueno, hay diferentes efectos, principalmente en los de comportamiento, que son como irritabilidad, impaciencia, hostilidad, ansiedad, se deprimen, tienen dificultad para concentrarse, están inquietas, también disminuye su frecuencia cardíaca, así como también incrementa su apetito y provoca el aumento de peso. Aquí tenemos de manera general unos diagramas que son como un repaso de lo que hemos explicado en cuanto a la adicción. Estos se centran en la adicción de la nicotina. Bueno, tenemos, por ejemplo, un comportamiento de un fumador, que este va a ser influenciado por su entorno que lo rodea, ya sea sus círculos sociales, amigos, etcétera, o incluso los anuncios que puede ver en televisión. Bueno, no hay anuncios de tabaco en televisión, pero hay anuncios en otros medios. Cuando se desarrolla un comportamiento de fumador que produce el ingreso, bueno, introducimos la nicotina en nuestro cuerpo, se activan los receptores nicotínicos de acetilcolina y se liberan neurotransmisores, principalmente dopamina. Algunos de los factores que afectan la susceptibilidad a ser adicto a la nicotina son la edad, el sexo, la predisposición genética. Como decían en estudios que se han hecho, si una persona fuma y hasta tiene hijos, sus hijos tienen cierta predisposición genética a ser adictos a la nicotina. También los trastornos psiquiátricos, como pueden ser la depresión o alguna otra enfermedad mental,
pueden influir en el consumo de nicotina, así como el abuso de otras sustancias. Bueno, este otro esquema es similar, donde tenemos señales que nos inducen a fumar o incluso el estrés, lo que nos lleva a una necesidad de buscar la nicotina. Tenemos, fumamos un cigarrillo, se producen los efectos de la nicotina y se activan los receptores nicotínicos de acetilcolina. Aquí, en todo este ciclo, lo que pasa cuando se activan los receptores es que, por una parte, se desensibilizan este tipo de receptores y se desarrolla una tolerancia aguda. Después de la desensibilización de los receptores, se pasan a su estado inactivo y vuelve a iniciar el ciclo. Así como también puede, como lo he mencionado anteriormente, sigue la liberación de dopamina, también la plasticidad neuronal y el aprendizaje condicionado. Se nos forma un hábito de seguir fumando. Por hacer una analogía, como mencionó el profesor, es cuando aprendemos, cuando estamos leyendo un libro, se producen ciertas sensaciones satisfactorias, y lo mismo pasa con la nicotina, lo cual nos lleva a formar un hábito para seguir consumiéndola. También los niveles reducidos de dopamina y otros neurotransmisores nos van a llevar a síntomas de abstinencia y una mala regulación hedónica, que esto tiene que ver con la alimentación. Es por eso que se producen los efectos de que necesitamos comer más y nos da hambre. En cuanto a la interacción con otros fármacos, bueno, en estas son diferentes, y una de las principales causas por las que interacciona con otros es debido a que cuando uno fuma un cigarrillo se producen hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos causan el metabolismo de diversos fármacos como antidepresivos y antipsicóticos por inducción de la enzima citocromo P450-1A2. Por sí sola, la nicotina puede interaccionar con fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca. Esto es peligroso, ya que incluso si se combina con otras drogas como la cocaína, que también aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, pues en combinación la nicotina y la cocaína lo que van a hacer es que aceleran la frecuencia cardíaca y puede llegar a producir un paro cardíaco o incluso la muerte. También se tiene que tener cuidado con los fármacos que aumenten la presión sanguínea y los fármacos que puedan reducir la capacidad de transportar oxígeno en la sangre. Este último efecto es más un efecto secundario que pueden causar diversos tipos de fármacos. Para tratar la nicotina existe la terapia de reemplazo, que, bueno, encontramos diferentes presentaciones de nicotina, como pueden ser los parches, chicles, inhaladores, tabletas masticables y sprays o aerosoles. Sin embargo, la concentración que se obtiene mediante estas diferentes formas de suministro de nicotina no va a ser la misma. Como podemos observar en estas gráficas de la concentración de nicotina en sangre, el área sombrada en azul oscuro, no sé si se alcanza a ver bien, es el periodo en tiempo en el que se estuvo expuesto a la nicotina. Bueno, están los cigarrillos, que puede alcanzar un máximo de 15 nanogramos por mililitro en un periodo muy corto, que son de aproximadamente 15 minutos, mientras que en las demás formas de suministro, como los chicles, tabletas, etcétera, no se va a alcanzar la misma concentración de nicotina en sangre. Sin embargo, esta terapia de reemplazo es efectiva para aliviar los síntomas de la abstinencia.
En el caso del parche, en su tiempo de liberación es prolongado y como podemos observar, puede durar las 24 horas de un día. En cuanto al tratamiento con medicamentos, está el bupropión y la vareniclina. Su mecanismo de acción va a ser que estos son agonistas parciales de los receptores nicotínicos alfa-4 beta-2. Sin embargo, cuando se produce la unión de estos fármacos a este receptor, la liberación de dopamina es menor y además de bloquear a la nicotina, por lo que si una persona que está en este tipo de tratamiento llega a fumar, cuando ingrese la nicotina a través de, por medio del suministro de cigarrillo, no va a tener el mismo efecto y va a hacer que reduzca su recompensa por este medio, lo que los hace un método de tratamiento más efectivo. Y eso sería todo, no sé si tengan alguna duda. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿No hay participaciones? No. Bueno, yo nada más me había quedado con la duda de por qué había dicho mi compañera que las mujeres tienden más a tener un nivel más elevado de alcohol o algo así había dicho en comparación a los hombres. Sí, la alcoholemia. Uh-huh. Sí, esto era por que las mujeres tenemos una mayor proporción de grasa corporal en comparación con los hombres. Entonces el volumen de distribución en las mujeres va a ser menor que en los hombres. Creo que es la anterior donde se habla del volumen de distribución. No, la anterior también. Sí, ajá. Entonces, por eso la tasa de concentración en la sangre del etanol era mayor en mujeres que en hombres. Por eso cuando, si puedes observar ponle en la siguiente, por favor, Lalo, donde están las tablas en las mujeres, pues, aunque tomes o consumas la misma cantidad que un hombre, vas a presentar también mayor cantidad de alcohol en sangre. También había mencionado que las mujeres tenemos menor cantidad del aldehído deshidrogenasa gástrica en comparación con los hombres. Entonces la absorción del alcohol en las mujeres pues va a ser mayor también. ¿Alguna otra duda? O no sé si te quedó claro, compañero. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién preguntó? Fue Alexia. ¿Alexia? Sí, gracias, compañero. ¿Preguntas también cuentan como participaciones, chicos? Hablando del metabolismo del etanol, ¿leyeron algo acerca de las diferencias que puede haber entre algunos, entre los humanos, según el origen, según la genética? No, profesor, la verdad no. ¿No? Por ejemplo, no se encontraron por ahí alguna información acerca del metabolismo del etanol en el caso de la mayoría de los asiáticos. No, profesor, no. Yo por ahí había escuchado que los asiáticos tienen menor cantidad de alcohol deshidrogenasa, por lo cual ellos tienen un efecto alcohólico más rápido que nosotros, de este lado del charco. Es correcto. ¿Quién fue? Javier. Sí, genéticamente los asiáticos tienen una deshidrogenasa aldehídica que no trabaja igual que la de la mayoría de los del lado occidental, y por esa razón con muy poco alcohol se emborrachan, se ponen rojos
y también por esa razón sus cervezas, por ejemplo, tienen menos concentración de alcohol que las cervezas que bebemos nosotros acá en Occidente. ¿No leyeron acerca de las vías de administración experimentales que están en boga actualmente entre los jóvenes como ustedes? No, profe, Unos pueden ser, hay gente que se pone el alcohol en el ojo y otros que lo usan por vía rectal, ¿no? Y vaginal. Sí, esas son las vías de administración experimentales que están de moda, digamos. ¿Qué ibas a decir, Karina? Sí, que la verdad no había escuchado sobre estas vías alternas de administración del alcohol. Pues sí, al parecer ya la vía oral no les causa suficiente placer y pues experimentan con otras vías. Profe, yo sí había escuchado que tiene sus consecuencias, ¿eh? No crean que... Ajá, estas vías de administración realmente tienen algo, o sea, si tienen alguna diferencia en comparación de la oral, o sea, ¿alcanzas más rápido ese nivel de alcohol? Bueno, ¿La sangre o...? imagínense, por ejemplo, a nivel ocular, realmente es más la irritación que les produce el alcohol en el ojo que lo que realmente pueden absorber a través del ojo. Por vía rectal, pues más o menos sería equivalente a la vía oral, y por la vía vaginal, pues también la absorción no sería tan alta porque el área superficial no es tan grande, no es un sitio diseñado por la naturaleza para la absorción como sí lo es el tracto gastrointestinal. Pues nada más es porque pues quieren tener otro tipo de sensaciones, de emociones, pero realmente no tienen, como vías de administración, no tienen ninguna ventaja. Y a propósito de lo que comentó la doctora Norma, el propósito de la revisión de estos fármacos que inducen a la adicción, pues no es fomentarles la adicción, sino todo lo contrario. A través del conocimiento se den cuenta de todos los males que pueden producirse a sí mismos cuando se cae en la adicción a cualquiera de estos fármacos que vamos a revisar. Entonces el propósito no es hacerles propaganda, sino todo lo contrario. Bueno, preguntas. ¿Sí? ¿Ya no tienen preguntas? Yo sí justamente me quedé como un poco, pues no, o sea, como que sí me interesó esto de las diferentes vías de administración, pero, o sea, es el mismo fin, o sea, llega a ver como el mismo efecto y todo eso, obviamente con sus contradicciones de, por ejemplo, en el ojo que llega a irritar y todo, pero hay algún como una preparación en la cual te puedas como administrar esto, por ejemplo, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, cuando es por vía oral, pues es como, por ejemplo, una cerveza, con un refresco o algo así, pero no creo que sea lo mismo al administrarse vía ocular, ¿o sí? Pues bueno, de lo que he leído que experimentan es con licor preparado como se prepara normalmente para beber por vía oral, por ejemplo, un vodka tonic, y en lugar de, bueno, en parte lo beben por vía oral y en parte se lo tratan de administrar vía ocular, pero pues son las bebidas normales, digamos, como normalmente se consumen. Sí, y en el caso de la vía rectal y la vía vaginal, lo que hacen es impregnar tampones con cualquiera de las bebidas que elijan y pues las introducen a través de los tampones. El problema que pues más se ha observado y que por lo que han ido a dar al hospital es que estos tejidos pues
son tejidos que mantienen humedad, siempre están, tienen secreción, y recuerden que el alcohol pues prácticamente seca, es deshidratante, entonces aparte de la irritación puede haber lesión en las mucosas y pues daño en el tejido. ¿Sí? Entonces son más contraproducentes esas vías de administración que la vía oral. Sin duda. Sí, sí. Bueno, y fíjense bien, no estamos diciendo que por la vía oral está muy bien el asunto, ¿no? Mis compañeros, si recuerdan, les comentaron en alguna de las diapositivas, es que un alcohólico termina con úlceras en el estómago, o sea, toda mucosa con la que se ponga en contacto el alcohol le va a hacer daño más tarde o más temprano. Cuando se la toman la diferencia es que en el estómago pues hay sistemas que mantienen la protección de las membranas, ¿no? O sea, hay secreción, las prostaglandinas participan mucho ahí, pero en los otros sitios, en el caso del recto y de la vagina, no. Entonces no hay quien proteja esas membranas y por lo tanto el daño es mayor. Maestro. ¿Quieres decir algo, Valentino? Sí, de estos que tratan de alcoholizarse con alcohol por los ojos. ¿A poco, o sea, se las preparan así, pero cuánto podrían administrarse? ¿A poco no arde? ¿No es irritante de la mucosa oral? Por supuesto que lo es, pues sí, pero en eso consiste. Es que normalmente se trata de personas que ya con el nivel de estimulación natural o normal de las bebidas o de lo que se toman, ya no les es suficiente para alcanzar los niveles de sensación que buscan, y por eso es que experimentan con otras vías de administración. Y además están mezclando pues precisamente estas dos sustancias muy frecuentemente, ¿no? Están fumando y están tomando. Y entonces tienen el efecto de ambos. Fíjense, ¿quién en su sano juicio se pondría una gota de vodka o de whisky en un ojo? Yo pienso, espero, apostaría a que ninguno de nosotros, profesores y alumnos. Obvio, ¿no? Y a mí me recetaron alcohol polivinílico para mis ojos y me arde cada que me lo pongo. Ah, bueno, en ese caso es como lágrimas sintéticas, ¿no? Sí, y porque tengo más secreción. Ajá, pero eso quiere decir... Una cosa es más densa, entonces que es para... sí, pero eso significa que la marca que te compraste no es la buena. O sea, no sé, pero... de las lágrimas sintéticas hay desde las que valen 100 pesos hasta los que valen más de 1,000 pesos. Entonces, sí, pero me han recetado de todo. He usado carboxin, no sé, desde solución salina y lo último que me dieron fue eso, el alcohol polivinílico. También fue tratamiento nada más por un mes por la, digamos que falta de lubricación que tengo, porque mis secreciones son más grasas. Bueno, y ojo, precisamente ahora con el asunto de las clases en línea, sí. Estamos mucho más tiempo ante pantallas que emiten mucha luz. Como tratamos de estar atento el mayor tiempo posible, fijamos mucho la vista y la frecuencia de parpadeo normalmente está reducida, con ello lubricamos menos nuestros ojos y eso hace necesario, es deseable que
nos pongamos gotas hidratantes pues cada 2 horas o algo así para evitar la resequedad de los ojos. Bueno, eso es al margen del alcohol, ¿verdad? Pero aprovecho para... Sí. Pero no alcohol. No se pongan Irrita alcohol. mucho. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que el alcoholismo se hereda? A ver, los implicados en la presentación. Bueno, es que había leído que, por ejemplo, los descendientes o los hijos de padres dependientes también pueden ser dependientes al alcohol. Sí. O también había leído que hay unas modificaciones en los genes, como por ejemplo el TRD2, que de la dopamina. Ajá, que aumentaba la probabilidad de que una persona se convirtiera en alcohólico. Y pues también tiene que ver mucho el factor social, si desde niños son expuestos a el alcohol. Sí, no sé si quedó claro. Sí, gracias. Sí, incluso ahora lo mencionó Karina en relación con el alcohol, pero es más general. No todos tenemos el mismo nivel de propensidad o la misma vulnerabilidad para hacernos adictos. Entonces hay quienes tienen mayor vulnerabilidad a la adicción y se vuelven adictos ahora sí que a lo primero que prueben y que les dé cierto nivel de placer. Entonces, y entre otros, se sabe que es un gen que tiene la información para la síntesis del receptor de la dopamina D2. Hay 2 clases de genes para el receptor de la dopamina, uno que se llama de brazo largo y otro de brazo corto, es por el tamaño del gen. Y dependiendo de cuál variante lleve uno en el genoma, es más o menos proclive a volverse adicto a lo que sea. Bueno, ¿algo más? Maestros, una pregunta muy específica. ¿Por qué qué sucede con el líquido peritoneal cuando se dice que la gente tiene panza de chelero? ¿O qué produce que la gente tenga una mayor pancita cuando es adicta al alcohol? A ver, doctora Norma, ¿tú quieres contestar? No entendí la pregunta. ¿Qué era? ¿Por qué la gente está panzona? Ajá. ¿Por qué tiene panza chelera los alcohólicos? Lo que se llama panza chelera y que por cierto no es así propiamente. Bueno, la panza es por la cantidad de grasa que se acumula. Entonces, es en realidad un trastorno de obesidad realmente. Pero, así como les mencionó Karina, lo del hígado graso, pues es una alteración en realidad en la distribución de la grasa corporal. fíjense, normalmente ustedes seguramente lo han visto, que cuando se bebe alcohol, no se bebe únicamente alcohol. Lo más normal es que haya alimentos chatarra de todo tipo y que cuando se está bebiendo, pues desaparezcan las bolsas de sabritas, sabritones, paquetazos, etcétera. Y
además de lo que ya se comentó, bueno, es más, aquí en esta diapositiva precisamente que tenemos, ahí dice que el alcohol puede pasar a acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A es la unidad para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, por eso es que se hace la panza, pero la panza es grasa y no se debe solamente a alguien que tome mucha cerveza, es cualquier clase de alcohol y acompañado con gran cantidad de botana, que normalmente son alimentos industrializados que pues lo que hacen es ir directamente a la síntesis de ácidos grasos. Gracias. Sí, bueno. Bueno, adicionalmente puede haber gente que no beba alcohol y sin embargo tener una panzota. ¿Por qué? Porque traga como si trabajara. Es la situación. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Pero como que... ¿Cómo que qué? Que es diferente a la distribución de la grasa, ¿no? Cuando es por alimentación, por dieta hipercalórica, que cuando es por alcohol. Bueno, el asunto está en que siempre que se ingieran cantidades grandes de alimento, el estómago crece, y si crece el estómago, pues se abulta la panza. Sí, pero también crecen los cachetes, las piernas, los brazos, todo. Pero cuando es con alcohol, nada más es la panza. Bueno, yo he visto esa... Se ve más ovalada, ¿no? La panza. Ajá, es redonda, es como si estuvieran embarazados. Sí. Y dice, parece que van a tener perritos. Tú no puedes hablar de eso porque eres abstemio. Sí, por eso le digo, yo lo he visto, porque conozco a mucha gente que toma. Y sí tiene esa característica, que tiene panza como de embarazado, en el caso de los hombres. Pero bueno, algo habrá que haga que la distribución sea solamente así. Bueno, yo decía esto de la panza chelera porque en Alemania, que es el país donde se consume mayor cantidad de cerveza per cápita, el problema no es tan grande esto de la panza, pues todos los alemanes deberían estar panzones, ¿no? Y además de que sí hicieron ellos un estudio formal en el que analizaron el tamaño de la panza con el consumo de cerveza y no encontraron relación. Es nuestro metabolismo. Bueno, yo también soy abstemia. Yo también. Ajá. Ay, doctor. ¿Desde cuándo es abstemia, doc? Desde que nací. Creí que se llamaba Eduardo. Bueno, entonces, preguntas, pues, chicos. Si ya no hay más preguntas, pues... Vamos a dar un receso, ¿no, profe? Claro, les agradecemos su presentación, su participación y pues vamos al receso. Doctora Norma, ¿cuánto les das de receso? Es la 1:26 a la 1:36. Bueno. Chicos, lo que se nos olvidó comentarles es que tienen que, bueno, ya una vez que hagan su presentación, tienen que subir su presentación al Classroom para que la tengan sus compañeros. Por cierto, antes de que se vayan, hablando de las presentaciones, por favor, fíjense en el calendario de las presentaciones. Ahí cada una de las presentaciones está asociada con un profesor que es el que fue designado para que les revise su presentación, para que en consecuencia la presentación la envíen a revisión al profesor correspondiente. Gracias.